Les presentaré ahora otro programa de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. La dramática confrontación entre los frailes, llevando la evangelización a la población indígena, tiene en la llamada Iglesia Vieja o Capilla de Ocuilcalco, en el actual municipio de San Agustín Mezquititlán, Hidalgo, un exponente de gran interés histórico y artístico. Es una fundación agustina realizada en época muy temprana del siglo XVI. El conjunto comprende la capilla abierta, con su campanario adosado, cuatro celdas anexas de fábrica quizás posterior, y los muros de una nave sin techumbre ni portada. Esta última obra parece estar inconclusa, ya que no es posible identificar vestigios de la ahora inexistente fachada. La población donde se asentó este conjunto cuenta con una interesante historia. Cito: por esta fecha, siglo IX, surge un importante núcleo de población, Atlahuitzia, junto al río, en lo que hoy se conoce como Iglesia Vieja. El nombre de la población fue San Juan Atlahuitzia, de acuerdo a un documento de la Asamblea Municipal de Mezquititlán de 2000. Este último vocablo significa río de los colibríes. Es una designación muy poética, tal vez representación literal de la presencia de tales aves en el cauce del arroyo. También se informa sobre un problema entre los pobladores de Atlahuitzia y los de los vecinos Xochoteco y Atecosco. Se envenenó el agua del río con una hierba muy venenosa, de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, por lo que los habitantes de San Juan Atlahuitzia fueron obligados a trasladarse a 6 kilómetros al norte, poblando un lomerío cercano al manantial de Ayacapa. Tal sitio es el actual asentamiento de la cabecera municipal. En efecto, en el siglo IX la región era dominada por los toltecas, siendo una de sus principales poblaciones la vecina Atecosco. Cito: en esa época aparece otro importante núcleo de población en Atlahuitzia, primer asiento propiamente dicho del pueblo de San Agustín Mezquititlán. Posteriormente, esta región perteneció al señorío de Meztitlán, y ya en esa época la crónica agustiniana de las provincias de México y Tlaxcala, correspondiente al siglo XVI, hace mención de Mezquititlán y de algunos barrios que aún conservan su nombre, tales como Ayacapa y Tlachiquil, que con otros poblados formaban la encomienda de don Leonel de Cervantes. Después de la llegada de los españoles, los pobladores de Atlahuitzia se trasladaron al lugar en que actualmente se encuentra la población de Mezquititlán, estando arraigada la creencia de que por numerosas rivalidades con los de Atecosco, estos en venganza envenenaron el agua del río, a consecuencia de la cual murieron numerosas personas. Esta cita está en la monografía del Estado de Hidalgo, el volumen 1, de 1993. Es penoso constatar antagonismos históricos entre pueblos que compartieron no solo geografías comunes, sino raíces de identidad, lengua y cultura. Estos pleitos son una constante a lo largo de los siglos. El doctor Juan Benito Artigas Hernández, en su apreciable libro Meztitlán Hidalgo, Arquitectura del siglo XVI, proporciona varias informaciones para la fundación en cuestión, que podemos resumir de la siguiente manera. Cito: la iglesia vieja de Mezquititlán, otra capilla abierta aislada de la región de Meztitlán, es la conocida como iglesia vieja del pueblo de San Agustín. El edificio está en ruinas
y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología comenzó su restauración en 1984, recuperando las superficies exteriores de los paramentos de acuerdo con los vestigios existentes. Esta actuación permitirá restaurar el volumen general del inmueble que estaba a punto de perderse debido a su deterioro. El presbiterio cerrado se forma con el nicho del ábside y un recinto antepuesto a él de forma próxima al cuadrado. Corresponde cada uno a una etapa constructiva diferente, lo cual se deduce de la mayor altura del nicho absidal y de la falta de unión entre los dos cuerpos, lograda sin adarajas y sin ningún otro sistema de trabazón. Ambos se cubren con bóveda de cañón y en la zona más ancha que corresponde al cuerpo antepuesto quedan rastros de pintura, también de dos etapas. La más profunda muestra dibujo lineal en restos de greca. Sobre ella hay una segunda de pintura de color sin trazos lineales en el contorno. Los dos pueden atribuirse al estilo del siglo XVI. Se complementa esta parte con habitaciones adjuntas según el esquema regional. Destaca el edificio por su altura, su delgada espadaña de un solo vano. En ella hay una campana que lleva una inscripción. La parte superior de los volúmenes se señala con los restos de un prisma alto en el presbiterio. El volumen del cuerpo antepuesto tiene una sección superior saliente según el esquema geométrico que resaltamos en Jihuico. Queda una sola piedra ya rota en su cara exterior como resto de una cornisa labrada horizontal que adornaba dicha saliente. Las piedras de dicha cornisa y las que reforzaban las aristas de los volúmenes generales fueron arrancadas del edificio. De ellas quedan las señales en la argamasa que las sustentaba, y en el caso de la cornisa se ve claramente que rodeaba todo el edificio y le daba asentamiento visual y remate superior. Como ampliación al edificio, al frente del presbiterio techado, se levantaron dos muros paralelos para construir una nave que no sabemos si llegó a cubrirse alguna vez. Es notable el emplazamiento en alto de la capilla, que ya destacamos como característica de la arquitectura del siglo XVI, sobre un promontorio inmediato al río de San Agustín. En él se allanó el terreno para construir un atrio plano, de forma irregular, del cual quedan restos de muros de contención en las esquinas que destacan todavía su trazo geométrico sobre las irregularidades del centro. En la esquina más próxima al templo quedan señales de un muro alto que interpreto como espadaña por el vano, que aunque tapiado, se marca en saliente por las dos caras del muro. No hemos localizado restos que puedan interpretarse como capillas pozas. El encuentro con este edificio confirma los estudios hechos en otros semejantes, y no deja de ser interesante poder presentar otro ejemplo más en lugar fácilmente visitable por su proximidad con la carretera México-Tampico y a Xochoteco. Es un motivo más que acrecienta la riqueza arquitectónica de la región de Meztitlán. Según informes verbales obtenidos en el lugar, no muy lejos de esta capilla hay otra semejante, también en ruinas. No llegamos hasta allá. Hasta acá el texto del doctor Juan Benito Artigas. Efectivamente, las condiciones actuales del inmueble son parcialmente ruinosas. El monumento destaca por la masividad de sus paramentos, puestos en evidencia por la falta de aplanados exteriores.
Tales faltantes son debidos particularmente a la depredación humana de las piedras careadas y a la mampostería concertada de las secciones inferiores de los muros, aprovechando indebidamente los materiales para la construcción de viviendas y bardas contiguas. Por supuesto, el deterioro severo al que han sido sometidos los paramentos pone en entredicho la estabilidad estructural de toda la obra. La abundante pérdida de mampostería que presenta es una característica que determinará las premisas que marquen la pauta en los trabajos de restauración y conservación que el edificio requiere, sobre todo en las labores de consolidación y reestructuración. Los custodios actuales han delimitado el predio con malla ciclónica con el objeto de marcar un límite de respeto para el terreno que forma parte de la capilla, ya que las dimensiones del predio se han ido mermando paulatinamente por parte de sus vecinos inmediatos. La orientación del monumento no corresponde al canon oriente-poniente, como en la mayoría de este tipo de inmuebles de culto católico, sino está orientada en un eje noroeste-sureste. La solución parece responder a una dominación panorámica del río que cruza a los pies del asentamiento. Algún material pétreo desprendido de los arranques de los muros y otras áreas puede observarse en las bardas inmediatas al lugar. Dicha pérdida de material pétreo es más acusada en las fachadas noroeste y suroeste, en las áreas que corresponden a las zonas bajas o arranques de los paños exteriores, en el muro testero de la capilla y muro norponiente de los anexos. Sobre el paramento suroeste de la capilla abierta, efectivamente se desplanta el volumen pétreo que forma la torre del campanario, la cual ha perdido sus enraces superiores. Su disposición en una planta muy estrecha haría improbable que fuera rematada por algún cupulín con el que se suele rematar este tipo de elementos. Dicha estructura, de por sí esbelta, presenta gran deterioro y una apariencia ya muy irregular dada la pérdida de material en sus esquinas, lo que ocasiona vulnerabilidad por la falta de rigidez estructural. Es en el paramento sur de este campanario y en el intradós de los vanos de la torre donde se localizan los pocos vestigios de aplanados exteriores antiguos fabricados con cal. Tiene aún un travesaño de madera para sostener la campana que ahí se encuentra, la cual presenta una inscripción grabada que en parte indica Antlahuichila. Recuerda el antiguo nombre de la población, Atlahuitzia. Sobre el mismo eje de la torre del campanario, pero en el paño exterior del muro suroeste, se encuentra adosado un masivo contrafuerte, el cual brinda rigidez y estabilidad a la estructura, pero incorrectamente se le ha adosado un baño. Todo el monumento presenta en sus paños exteriores presencia de vegetación parásita, sobre todo en las partes altas de los muros, torre de campanario y principales oquedades que ha provocado la pérdida de material de mamposteo. Un aspecto relevante en la configuración de este monumento es la presencia de paramentos en la parte superior del ábside, los dos más completos en sus lados noreste y sureste,
así como vestigios de otros dos más en los costados noroeste y suroeste. Tales indicios demuestran la existencia de una habitación levantada en una etapa seguramente temprana de la vida del monumento. Esta función es evidenciada por el vano que para una ventana se abrió específicamente en el paramento noreste, así como la interrupción del paramento sureste para lo que pudo ser el vano para un acceso. Dicha configuración es atípica, ya que esta azotea o bóveda del ábside generalmente culmina en su parte alta con un área libre y protegida por entortados de cal bruñida, libre de construcciones. La excepción es el caso de los llamados conventos de frontera chichimeca, un tema apasionante al que le hemos dedicado una investigación ya publicada. En estos ejemplos, el convento, la zona habitacional de la fundación, se colocó sobre la nave de la iglesia con fines defensivos, dada la necesidad de proteger la vida de los frailes en este tipo de asentamientos. La frontera chichimeca se ubicaba más al norte en el caso de esta iglesia vieja, de acuerdo a lo señalado por Powell y otros investigadores. Tal vez la certeza del empleo de la habitación superior se basa en las incursiones de aquel grupo étnico. Con mucha posterioridad a los registros obtenidos en el catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo y del mismo libro del doctor Artigas, fue construido al frente del templo, entre el imafronte del volumen que forma la capilla abierta y los muros desplantados sin cubierta, una estructura de postes de concreto armado donde se apoya un bastidor metálico que soporta láminas corrugadas galvanizadas con objeto de cubrir un área frontal para los feligreses, siendo poco afortunado el resultado. Los muros construidos frente a la capilla presentan, al igual que todo el monumento, una preocupante pérdida de mampostería pétrea, sobre todo en su parte baja o arranque, como ya dijimos, además de una elevada presencia de vegetación parásita. Estas estructuras son las que muestran mayor inestabilidad y riesgo de colapso, representando un peligro latente para los usuarios. En el área interior de la capilla abierta, así como en su volumen superpuesto al frente, se observan aplanados antiguos con pintura mural en diferentes motivos. Parece una técnica al temple con muchas lagunas en ambas áreas, debido a desafortunados desprendimientos de material. Las 4 habitaciones anexas a la capilla se cubren con bóvedas de cañón corrido forjadas con piedra de la región en sentido suroeste-noreste. Y aquí el acceso a estos niveles superiores debió lograrse siempre con escaleras perecederas. No existen actualmente vestigios de alguna escalera en materiales de piedra. Sin embargo, el nivel de disgregación de los muros no permite concluir la no existencia de una escalera de lajas empotradas en cierto paramento. Desde la azotea de las habitaciones anexas se puede apreciar perfectamente una línea de piedras arrancadas, las cuales seguramente poseían un tratamiento de labrado especial, siendo objeto de saqueo y de las cuales no se conserva ninguna evidencia. Para lograr una adecuada restauración de este monumento deben considerarse, antes que nada, los trabajos urgentes
para la reestructuración y consolidación de la obra. Por ejemplo, la restitución de mampostería en todo el edificio, asentada con mezclas de mortero de cal y piedra apagada y arena cernida según la tarea. Es imprescindible también considerar la restitución de los entortados inservibles, liberando estos para construir los nuevos bajo las premisas de restauración y conservación consideradas por el marco normativo en la intervención de monumentos históricos. Es necesario el rescate de un patrimonio tan valioso dentro de la cultura material construida en esta región y en general del estado de Hidalgo. Hago finalmente un reconocimiento especial al trabajo del arquitecto Fernando Pérez Quirós en el levantamiento de los datos de campo. Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención a esta conferencia y nos estamos viendo en el próximo tema. Gracias.